Hola, vamos con pruebas de contrapresión 4, siguiendo los otros artículos. Terminamos el 3 diciendo la prueba combinada de manómetro o transductor más escáner para la contrapresión del DPF para ver las distintas interpretaciones que podía dar esa prueba combinada. Y ahora voy a explicar un poco más esta prueba combinada. Voy a explicar el uso del transductor, la conversión de medidas y la explicación de la configuración del osciloscopio para la prueba combinada. Explico mejor el uso del transductor. Recuerdo que se puede hacer con manómetro normal o transductor. ¿Qué es un transductor de presión como el WPS 500X? Es un aparato electrónico que convierte la presión real del escape en una señal eléctrica que el osciloscopio, picoscope, puede mostrar como una gráfica, onda en la pantalla del ordenador. No es un manómetro analógico clásico, es mucho más preciso y muestra cómo cambia la presión segundo a segundo. ¿Qué significa segundo canal? El picoscope, el osciloscopio automotriz más usado, tiene varios canales, normalmente A, B, C, D. Cada canal es como una entrada independiente. Un solo transductor es igual a que mide en un solo punto, ejemplo, solo antes del DPF. Se conecta en el canal A, por ejemplo. Dos transductores, puedes medir dos puntos al mismo tiempo, antes y después del DPF. Uno en canal A y otro en canal B, el segundo canal. Esto es lo ideal para ver la presión diferencial en tiempo real. ¿Cómo se ve el resultado en la pantalla del osciloscopio? Cuando usas dos canales, dos transductores, la pantalla muestra dos líneas de colores, normalmente una roja y una azul. Canal A rojo, presión antes del DPF, upstream. Canal B azul, presión después del DPF, downstream. Durante una aceleración fuerte verás, las dos líneas suben. La línea del antes sube mucho más que la del después, si el DPF está obstruido. La diferencia vertical entre las dos líneas es exactamente la delta P, presión diferencial. Ejemplo visual de lo que verías. Línea roja, antes, sube hasta 250 milibar. Línea azul, después, sube solo hasta 30 milibar. Diferencia es igual a 220 milibar, lo que implica que el DPF está muy obstruido. Si usas un solo transductor, solo un canal, mides un punto cada vez. Primero conectas antes del DPF y haces la prueba. Apagas, cambias la conexión y mides después del DPF. Luego comparas las dos pruebas manualmente. Procedimiento paso a paso con dos canales. El método profesional. 1. Motor apagado y frío. 2. Conecta el transductor 1 al canal A del picoscope. 3. Conecta el transductor 2 al canal B del picoscope. 4. Enciende ambos transductores y espera a que se calibren. Hacen un ciclo automático de rangos. 5. Desconecta las mangueras originales del sensor DPF. Conecta el transductor 1 canal A al puerto antes del DPF. Conecta el transductor 2 canal B al puerto después del DPF. Arranca el motor y caliéntalo. En el software Picoscope selecciona la vista de dos canales y configura la escala, normalmente rango de baja presión, más o menos 100 kilopascales o similar. Luego, acelera fuerte y graba la gráfica. Resumen fácil, resumen. Lo que quieres medir es, solo antes del DPF, canales necesarios, un canal A. ¿Qué ves en la pantalla? Una sola línea que sube y baja. Luego, ¿qué quieres medir? Solo después del DPF. Canales necesarios, 1. Por ejemplo, el A. ¿Qué ves en la pantalla? Una sola línea. Luego, ¿qué quieres medir? Antes y después al mismo tiempo. Canales necesarios, 2. A más B. ¿Y qué ves en la pantalla? Dos líneas. ¿Ves la diferencia directamente? Consejo, si solo tienes un transductor es suficiente para la mayoría de diagnósticos. Mides primero un lado, luego el otro y comparas los valores máximos.
Bien, explicación. Conversión de unidades de medida en prueba combinada. En la prueba combinada, manómetro barra transductor con escáner, un mecánico debe comparar la presión diferencial delta P en las mismas unidades para que coincida lo que mide el equipo real con lo que lee el escáner. Unidades más habituales y cómo relacionarlas. Escáner. Casi siempre muestra la presión diferencial del DPF en HPA o mbar. Son lo mismo. Un HPA es igual a un milibar. Valores normales. 2-15 HPA en ralentí y menos de 80-100 HPA en aceleración fuerte. Luego, manómetro clásico de contrapresión. Suele estar calibrado en PSI, libras por pulgada cuadrada, o a veces en bar. Es el más común en talleres para pruebas de escape. Luego, el transductor electrónico, por ejemplo WPS 500X u otro con osciloscopio. Puedes configurarlo en milibar, kilopascales, PSI o bar. Lo más cómodo es ponerlo en milibar para que coincida directamente con el escáner. Relación práctica entre las unidades. Conversiones fáciles de recordar. Un PSI es igual a 69 milibar o 69 HPA. Ejemplo, si el manómetro marca 2 PSI, son aproximadamente 138 milibar en el escáner o transductor. Un bar es igual a 1000 milibar o 1000 HPA. Ejemplo, 0,2 bar es igual a 200 milibar. Bien. Un kilopascal kPa es igual a 10 milibar. Muchos transductores lo muestran en kilopascales, así que multiplica por 10 para pasar a milibar. ¿Cómo debe comparar un mecánico en la prueba combinada? Pone el transductor o manómetro digital, preferiblemente en milibar, o cambia la escala del osciloscopio a milibar. Así la lectura es directamente comparable con lo que marca el escáner. Si usas manómetro en PSI, multiplica el valor del manómetro por 69 y obtienes los milibar aproximados. Ejemplo, manómetro 1.5 PSI. Entonces 1.5 por 69 es igual a 103.5 milibar. Compara esto con el escáner. Bien. Durante la aceleración fuerte, el valor máximo de presión diferencial antes menos después del DPF debe ser similar entre el equipo físico, manómetro barra transductor y el escáner. Si el manómetro barra transductor muestra mucho más presión que el escáner, implica sensor o mangueras defectuosas. Si ambos muestran valores altos y parecidos, implica el DPF realmente está obstruido. Truco rápido que usan muchos mecánicos. Elige siempre milibar como unidad común. Es la que usa la mayoría de escáneres y la más precisa para las bajas presiones del DPF, normalmente por debajo de 300-400 milibar, incluso cuando está muy cargado. De esta forma evitas confusiones y puedes diagnosticar con exactitud si el problema es real en el DPF o si es fallo del sensor barra mangueras. Seguimos. Explicación. Configurar osciloscopio para prueba combinada. Configurar el picoscope con transductor WPS 500X en la prueba combinada de presión diferencial del DPF, un transductor antes del DPF más otro después, y cómo se hace con el osciloscopio integrado en una herramienta Autel, MaxiScope MP408 o el scope del VCMI en MaxiSys. En ambos, el picoscope y el Autel. Configuración paso del picoscope. Picoscope 7 Automotive más WPS 500X. Esta es la forma profesional para ver la presión antes y después del DPF al mismo tiempo. 2 canales. Preparación física, motor apagado y frío. Carga completamente los dos transductores WPS 500X.
conecta el transductor 1 al canal A del picoscope con el cable BNC, conecta el transductor 2 al canal B del picoscope, enciende ambos transductores, pulsa el botón de encendido, deja el puerto de prueba abierto a la atmósfera, espera que los LED pasen por rango 1 al 2 al 3 y vuelvan al range 1, auto 0 / calibración automática, unos 10 segundos. Luego, desconecta las mangueras originales del sensor diferencial del DPF, conecta la manguera del transductor 1 canal A al puerto antes del DPF, upstream, conecta la manguera del transductor 2 canal B al puerto después del DPF, downstream, configuración en el software Picoscope. Abre el software Picoscope 7 Automotive. Vea Guided Test, pruebas guiadas. Pressure Sensor, sensores de presión. WPS 500X Pressure Transducer, transductor WPX 500X. En el menú de canales, canal A, selecciona WPS 500X Pressure Transducer y elige rango 3. El rango de baja presión, ideal para escape, normalmente -1 a +5 bar o equivalente. Canal B, haz lo mismo, WPS 500X más rango 3, range 3. Configura las unidades. En el menú de cada canal cambia a milibar o bar para que coincida directamente con el escáner. Etiqueta los canales. Canal A, before DPF o upstream. Canal B, después del DPF o downstream. Configura el tiempo, time base. Empieza con 5 o 10 segundos por división para capturar una aceleración completa. Voltaje o escala vertical. El software lo ajusta automáticamente al seleccionar el transductor, pero verifica que esté en rango bajo, milibar o bar. El trigger, ponlo en auto o en rising edge en el canal A para que capture al acelerar, subida. Opcional pero muy útil, crea un math channel, canal matemático. Por ejemplo, A-B para ver directamente la delta P, diferencia de presión, en una tercera línea. Luego, ejecución de la prueba. Arranca el motor y caliéntalo. Pulsa Start, comienzo en el picoscope. En ralentí y luego acelera fuerte, 2500-3500 RPM. Graba la captura. ¿Qué verás? 2 líneas, roja y azul normalmente. La diferencia vertical entre ellas es la contrapresión real del DPF. ¿Cómo se hace con el osciloscopio integrado en una herramienta Autel, MaxiScope MP408 o Scope del VCMI Maxis, SIS? Las Autel no tienen exactamente un guided test, prueba guiada para DPF diferencial como el Pico, pero permiten configurar sondas de presión personalizadas. El procedimiento es muy similar. Preparación física. Igual que arriba, 2 transductores de presión compatibles WPS 500X conectados a los canales BNC del módulo Scope. Luego, configuración en la Autel. Conecta el módulo MaxiScope o usa el VCMI integrado a la tablet PC. Entra en la función osciloscopio, Scope, Lab Scope. Selecciona los canales que vas a usar, normalmente el 1 y el 2. En el menú Probe, sonda o Probe Type de cada canal, elige Custom Probe o Pressure Transducer, transductor de presión o Custom Probe. Crea una nueva sonda si no existe, nómbrala WPS 500X o Pressure Millibar. Configura el escalado, scaling, voltaje de entrada, normalmente 0,5 voltios del transductor. Presión, introduce los valores de calibración del transductor. Rango 3 del WPS 500X,
suele ser aproximadamente 0 voltios es igual a 0 bar y 5 voltios es igual a rango máximo bajo. Rango máximo bajo. Luego, pon las unidades en milibar o bar en cada canal. 6. Etiqueta los canales. Canal 1 antes del DPF, canal 2 después. Luego, configura el time base de tiempo, 5 o 10 segundos por división. El trigger, auto o single shot, disparo único. Disparo único, sí. Escala vertical, ajusta manualmente a bajo rango, 0-500 milibar o similar. Opcional, usa la función de math, matemática, si la tiene el modelo, para restar canal 1 menos canal 2 y ver la delta P directamente. Ejecución, arranca el motor, pulsa Run o Start en el scope. Realiza la aceleración fuerte y graba. Diferencia principal con Picoscope, el pico es más plug and play, con test guiados y autoconfiguración del WPS500X. La UTEL requiere que configures manualmente la sonda de presión la primera vez, pero una vez guardada es muy rápida. Bien, pues en los 3 primeros audios o videoaudios de contrapresión, en la lista de pruebas de taller, hemos visto el uso del manómetro y otros usos y otras cosas. Y ahora en este cuarto hemos visto, en vez del manómetro, el transductor. Cómo configurarlo y todo. Ahora, yo sigo en el libro cómo hacer presets, que eso lo diré posiblemente en un quinto artículo, audio guía de contrapresión, videoguía, donde explico hacer un preset completo para la prueba del DPF y también explico con un solo transductor. Ahora he explicado cómo se haría con 2 transductores, la configuración, tanto en Picoscope como en Autel con osciloscopio integrado. Y también luego explico cómo se haría con un solo transductor, la configuración y la realización de la prueba, que es más sencillo. Y consejo práctico, en ambos equipos, cuando cambies de punto, antes o después, cambia manualmente la etiqueta del canal para no confundirte en las capturas guardadas. Y luego esta versión con un solo transductor es suficiente para el 90% de los diagnósticos y mucho más fácil de manejar. Pero yo no me extiendo más y no la pongo aquí como sería, la podéis deducir o si queréis podéis comprar el libro para ver cómo sería con un solo transductor. Que lo tengo en el capítulo 3 del volumen 5. Es una versión simplificada, la más común en talleres que no tienen 2 transductores WPS500X. Ventajas de la versión con un solo transductor, más barato y sencillo, se mide primero antes del DPF, luego después, se comparan los 2 resultados manualmente.